Bien, hay que diferenciar bien lo que es mercado mayorista y lo que es el administrador del mercado mayorista. ¿Sí? El mercado mayorista es el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de potencia y energía a corto y largo plazo que se efectúan entre agentes del mercado. O sea, es el ámbito en donde ellos hacen sus operaciones de compra y venta. El generador vende, el consumidor compra. ¿Sí? Y el administrador del mercado mayorista, que inició en 1998 por el decreto 93-94, que en su artículo 44 define al administrador del mercado mayorista como una entidad privada sin fines de lucro, y es un ente privado responsable de administrar el mercado mayorista. ¿Sí? La misión de la AMM es operar el Sistema Nacional Interconectado y mercado mayorista, manteniendo la continuidad y seguridad en el suministro de energía eléctrica del país, velar por la garantía del cubrimiento de la demanda, contribuyendo a la expansión de la generación, transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica y operaciones de mercado, buscando la eficiencia económica con transparencia, independencia y apego al marco legal. Su visión: ser uno de los motores en el desarrollo económico del país a través de la operación y administración eficiente del Sistema Nacional Interconectado, sus interconexiones internacionales y transacciones del mercado mayorista, manteniendo los valores que con autonomía administrativa coadyuvuen con el desarrollo de sus participantes. Hacíamos mención del artículo 44 de la ley, que están las funciones del AMM: coordinar la operación de las centrales, interconexiones y líneas de transporte, establecer precios de mercado de corto plazo para las transferencias de potencia y energía, garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. Y entonces hemos hablado de lo que son agentes y participantes, que son los que participan, valga la redundancia, en el mercado mayorista. Estos son los generadores, distribuidores, transportistas, comercializadores, y estos los define un acuerdo ministerial, que es el 195-2013, que los define de la siguiente manera: generadores con una potencia máxima de por lo menos 5 megavatios, ¿sí? Distribuidores, tener por lo menos 15,000 usuarios. Transportistas, tener capacidad de transporte mínima de 10 megavatios. Comercializadores, importadores, exportadores, comprar o vender bloques de energía asociada a oferta firme, eficiente o demanda firme de al menos 5 megavatios. Y los grandes usuarios, demanda máxima de al menos 100 kilovatios. ¿Sí? Entonces, de ahí el nombre de mercado mayorista. ¿Sí? No cualquiera puede participar. O sea, nosotros en nuestras casas no podemos participar en el mercado mayorista. ¿Sí? Nosotros estamos a través de un distribuidor, ¿sí? De empresa eléctrica o de OXA, de ORSA. Generadores tienen que ser por lo menos de 5 megavatios, ¿verdad? Aquí hay una acotación abajo, dice: este requisito no será aplicable a los generadores distribuidos renovables. Es de interés de ustedes, del posgrado de energías renovables, pues que hay mucho generador, qué sé yo, en fincas, en pequeñas industrias, que están por menos de los 5 megavatios. Sin embargo, hay reglas o normas emitidas para los generadores distribuidos renovables, que de alguna manera se puede administrar la energía de esos generadores si la Comisión Nacional de Energía los
los determina como si fueran integrantes del mercado mayorista. No participantes, sino que una categoría abajo que son integrantes. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Bien. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de 5 megavatios, 10 megavatios, 5 megavatios, y el único diferente que son kilovatios es un gran usuario. ¿Sí? Ahí sí, el límite es un poquito menor. Y precisamente la Universidad Rafael Andívar es un gran usuario de energía. ¿Sí? Él está bajo un comercializador, que es lo que vamos a ver a continuación. Los grandes usuarios pues están definidas con su demanda de potencia que excede los 100 kilovatios o un límite inferior fijado por el Ministerio de Energía y Minas en el futuro, y pueden haber de dos clases. Gran usuario con representación, que es el que tiene un contrato de comercialización con un comercializador, o un gran usuario participante, que es el que participa directamente en el mercado mayorista realizando directamente sus compras de potencia de energía. Ahí es donde entra el concepto de comercializador. ¿Sí? ¿Qué es un comercializador? Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que tiene que tener por lo menos 5 megavatios. El comercializador es un intermediario. ¿Sí? Le compra a un comercializador y le revende a grandes usuarios. ¿Sí? Él no tiene ningún bien físico. ¿Sí? El generador, pues ahí está la máquina, ¿verdad? El comercializador solo se entiende con el generador: mire, vendeme a tal precio, se cobra su comisión y le vende a determinado precio a los grandes usuarios. ¿Sí? Y el otro gran usuario participante no le compra a un comercializador, sino que va directamente a un generador a comprarle. ¿Sí? Bien, entonces ya habíamos visto con anterioridad que el sistema eléctrico de potencia pues tiene sus componentes de generación, transmisión y carga, distribución usuarios, y es precisamente ahí donde se da el mercado. Los generadores en la oferta, esta oferta paga un cierto peaje para llevar su oferta a la demanda, y la carga a la distribución, grandes industrias, es la demanda. Entonces, los principios en el mercado mayorista: dice, los generadores compiten por suministrar la energía, son despachados en función de su costo variable, es decir, el costo que les representa suministrar 1 kilovatio hora. Dentro del mercado mayorista, existen 3 tipos de mercado: el mercado de oportunidad de la energía o mercado spot, que me imagino que han escuchado eso, mercado a término, que son los contratos, y el mercado de desvíos de potencia. El mercado de oportunidad de energía o mercado spot, excedentes y faltantes. El precio fluctúa según hora. Cada hora va fluctuando el precio en el mercado de oportunidad. Ese precio de oportunidad de la energía es el máximo costo variable en que se incurre en cada hora para abastecer 1 kilovatio hora adicional, o sea, el costo marginal de corto plazo. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Se tiene un precio de oportunidad de energía previsto, ¿sí? Dependiendo de qué máquina haya salido despachada en la última hora. Ese es el que va a fijar el precio spot hora a hora. Por ejemplo, desde un día X, estamos hablando en la madrugada que Jaguar Energy está siendo la última máquina despachada y su costo variable es $54.15 por megavatio. Entonces ese es el precio de oportunidad de la energía en esas horas. Y así sucesivamente. Como en el pico o ahorita a las 6, 7 de la noche, debemos de
de poner a generar a otras plantas un poquito más caras, entonces es por eso que sube el precio en la hora pico, ¿sí? Mercado térmico es el otro mercado que habíamos hablado. El mercado térmico son los contratos que realizan entre agentes. Liquidación, esos se liquidan entre agentes, o sea, el AMM no interfiere entre esos contratos. Y se dan diferentes tipos de contratos dentro del mercado térmico. Contratos por diferencia de curva de carga, contratos de potencia sin energía asociada, contratos de opción de compra de energía, contratos de diferencias por demandas faltantes y contratos existentes. Para hablar un poquito de ellos, pues los contratos por diferencia de curva de carga, como su nombre lo indica, el consumidor tiene cierta curva de carga y el generador pacta precios para esa curva de carga y tiene ciertas diferencias, porque definitivamente que un consumidor al definir una curva de carga no es que vaya a hacer exactamente eso, ¿no? Como dijimos, la demanda es totalmente variable y nadie la puede prever al 100%, ¿no? Entonces hay diferencias en la curva de carga con las cuales ellos pactan ciertos precios. Contratos con potencia sin energía asociada. Tenemos una potencia a la cual, hablando un poquito de eso, la demanda, o sea, los consumidores del mercado mayorista deben de ir a comprar la potencia que van a requerir, ¿sí? No así la energía. Entonces, si mi industria tiene una capacidad de, qué sé yo, 300 kilovatios, ese consumidor tiene que ir con un generador a decirle, mira, ¿cuánto me vendes? 300 kilovatios, ¿sí? Entonces, ellos tienen que obligatoriamente comprar esa potencia. Y la energía ya se la puede suplir el mercado mayorista, o sea, el mercado spot, o bien el mismo generador. Contratos con opción de compra de energía, precisamente es un complemento a decir, mira, generador, vendeme la potencia y también la energía, las dos cosas, ¿sí? Y contratos por diferencias de demanda faltante, que tiene de alguna manera relación con el primero. Recordemos que la demanda, como bien dijimos, es variable en el tiempo y no la podemos predecir al 100%. Entonces, si nos hace falta cierta demanda para esas horas que nos hacen falta, pues así pactamos el precio. Y los contratos existentes, pues son los contratos que existían antes de la emisión de la ley, o sea, antes del 1996, que vimos la fecha ahí, que son los contratos que se hicieron en la época de los 80s, precisamente para poder suplir la energía eléctrica en nuestro país. Con relación al mercado de transacciones de desvíos de potencia, es el conjunto de intercambios en el mercado mayorista que resulta de los excedentes o faltantes de potencia comprometida en contratos entre sus participantes. Hablando un poquito de eso, les había mencionado que la demanda debe ir a contratar su potencia a los generadores. Entonces poníamos el ejemplo de que cierta industria tiene 300 kilovatios, ¿sí? Y le dice al generador, vendeme los 300 kilovatios. Sin embargo, él no va a consumir, dependiendo de la demanda que vaya a consumir, ¿verdad? Puede que no vaya a consumir los 300 kilovatios, sino que solo 295. ¿Sí? Esa diferencia de los 5, él lo va a suplir al mercado de desvíos de potencia. Pero va a haber otro que dice, por ejemplo, un otro consumidor o gran usuario que diga, yo soy de 500 kilovatios y compro los 500, pero él consumió 505. Entonces también se suple ese mercado que le hizo falta, ¿sí? A eso se refiere el mercado de desvíos de potencia.
Para que se formen una idea de una curva típica del precio spot, más o menos se mantiene de esa manera en los horarios de un día. Recordemos que en la hora pico es un poquito más alto, aunque aquí estuvo bastante estable, ¿verdad? Pero en la madrugada, pues, como generan menos plantas, ese precio baja. Otros productos y servicios que se dan en el mercado mayorista, ya habíamos visto la transmisión. La transmisión, pues, ¿cómo se sostiene? A través de un peaje, ¿sí? El generador hace contrato con el consumidor, pero tiene que hacer uso del sistema de transmisión. Entonces, ese sistema de transmisión se paga a través de un peaje, definido por la Comisión Nacional de Energía que habíamos dicho anteriormente. Otros servicios complementarios que también se venden en el mercado mayorista es la reserva rodante operativa, reserva rápida, demanda interrumpible, arranque en negro, reserva rodante regulante y control de voltaje. Estos por lo regular son generadores los que lo suplen, a excepción de este que dice demanda interrumpible. Recordemos que del ejemplito del sistema dinámico de la bicicleta, ¿verdad? Hay ciertos generadores, si nos referimos a la reserva rodante operativa, ellos, por ejemplo, su generador es de 50 megavatios, pero ellos, con tal de suplir o de dar ese servicio de reserva rodante operativa, lo mantienen a 40 megavatios. Entonces tienen 10 megavatios que ofrecen al mercado por cualquier eventualidad. Entonces ellos pueden suplir en cualquier momento reserva rodante, porque está rodando la máquina, operativa. Reserva rápida, esa se refiere y tiene que ver con el arranque en negro. Ya tenemos varios años de no tener un blackout o un cero voltaje en nuestro sistema, pero si se diera un arranque en negro, necesitamos una reserva rápida, la que pueda encender en menos de 20 minutos para poder suplir el voltaje en las subestaciones y poder comenzar a encender otros generadores, y así nos vamos sucesivamente para poder suplir toda la carga del país. Y reserva redondante regulante y control de voltaje, de alguna manera, para poder mantener el voltaje a sus valores nominales. Tenemos diferentes voltajes en nuestro país: 230 kilovoltios, 69 kilovoltios. En cada una de las barras de las subestaciones es necesario que los generadores estén supliendo la energía en ciertos sectores para mantener el voltaje. A eso se refiere con este control de voltaje. Bien, entonces, teniendo todos estos conceptos, el mercado spot, el mercado a término, los servicios que se compran y venden en el mercado mayorista, veamos qué actividades hace la AMM. Por un lado, tenemos la planificación y estudios eléctricos. Esta planificación, la que hace la AMM, es anual, mensual, semanal y diaria, ¿sí? ¿Qué dice aquí? De parte de los participantes del mercado mayorista que están aquí abajo, ¿verdad? El AMM recibe las ofertas de los servicios complementarios, que habíamos visto cuáles son. La metodología del costo variable de generación o valor del agua. Datos para el cálculo del costo variable de generación o valor del agua. Información técnica de la generación y transmisión. ¿A qué se refiere eso? Las ofertas de servicios complementarios, pues ya hablamos un poquito. Si yo voy a suplir la reserva rápida, esta es mi máquina, y por estar listo en menos de 20 minutos voy a cobrar tanto.
Entonces, esa es una oferta de un servicio complementario. Por otro lado, ya vamos a comenzar a ver qué es los costos variables de generación y el valor del agua. Nuestro sistema eléctrico es más o menos un sistema hidrotérmico. ¿Qué significa eso? Hay muchas plantas de generación térmica, que vamos a ver cómo estamos conformados en nuestro sistema eléctrico. Y por otro lado tenemos hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, los generadores térmicos nosotros podemos definir, bueno, a mí me cuesta el combustible tanto, pero el valor del combustible es variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el generador térmico nos tiene que llegar a decir, mire, mi costo variable de generación es tanto, ¿sí? Sin embargo, es variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el combustible es variable, ¿sí? Pero para una hidroeléctrica no puede decir eso, que el combustible, ¿cuál es? El agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que, los hidroeléctricos tienen que saber mucho de pronósticos de lluvias, cómo se va a comportar el año, si va a ser año niño o niña, ¿sí? Si va a haber escasez de agua. Entonces, con base a eso, va a definir su valor del agua o su costo de producción, el costo de cuánto va a producir un kilovatio hora, ¿sí? Entonces, eso es un input para la planificación y los estudios eléctricos del mercado mayorista. Vamos a ver un poquito más de eso. Ya teniendo esa planificación y estudios eléctricos, llegamos, les había mencionado, la planificación anual, mensual, semanal y diaria. Pero ya teniendo la planificación diaria, o sea, hoy estamos planificando lo que va a suceder mañana, ¿sí? Llega el día de mañana y hay que estar supervisando el sistema eléctrico. A eso se refiere esto, operación en tiempo real. ¿Qué significa eso? Hay ingenieros de turno las 24 horas, los 365 días del año, supervisando el sistema, diciéndole a los generadores, usted baje, usted suba, etcétera, etcétera. Luego ya, a ver, que pasó el día de la operación, tenemos el postdespacho y el sistema de medición comercial. ¿A qué se refiere eso? El postdespacho, pues, lo vamos a necesitar cómo se comportó ese día. ¿Cómo definimos el precio spot? El precio de la última máquina despachada. Pero tenemos que ir a ver cómo se comportó el día anterior para determinar ese precio spot, ¿sí? ¿Por qué? Porque generó, así como vimos en la tabla, ¿verdad? Generó Jaguar Energy en la última hora. Este tenía $54 el mercado spot, el precio spot, y eso lo definió en el postdespacho. Por otro lado, tenemos el sistema de medición comercial, ¿sí? ¿Cómo administra de alguna manera el AMM las transacciones? Bueno, en cada punto de generación o cada generador tiene un medidor de energía eléctrica, ¿sí? No parecidos a los que tenemos en nuestras casas, pero un poquito más sofisticados. ¿Por qué? Porque nuestro mercado eléctrico es horario, ¿sí? Entonces, cada generador y cada consumidor debe tener un medidor que le contabilice la energía generada o consumida hora a hora, ¿sí? Entonces, estos medidores se tienen de alguna manera telemedidos. ¿Qué significa eso? Que a través, ya sea de algún medio de comunicación celular o a través de internet, que ahora en cualquier lado hay internet, entonces interrogamos esos medidores. Actualmente tenemos como 1400 medidores. Entonces, hagan sus cuentas, 1400 medidores que están contabilizando la energía generada o consumida hora a hora, ¿sí? Son 744 horas en el mes, porque mensualmente se liquida el mercado, ¿sí? Entonces, con el postdespacho y el sistema
de medición comercial, que ya les expliqué, vemos lo que son las transacciones económicas, ¿sí? Los participantes del mercado mayorista realizan planillas, o sea, meten planillas en nuestros sistemas informáticos. Este generador le va a suplir a este consumidor y a través de planillas los ingresa al sistema, ¿sí? Entonces, esto tiene que coincidir con el sistema de medición comercial y luego ya definir la liquidación y facturación. O sea, este generador generó tanto, se le debe pagar tanto. Este consumidor consumió tanto, tiene que pagar, ¿sí? Cuentas cabales, y aquí está el banco, que tenemos un banco liquidador para poder liquidar el mercado mensualmente. Los participantes del mercado mayorista tienen ciertas garantías en los bancos, porque imagínense, sucede en nuestras colonias o a veces a nosotros se nos ha olvidado, ¿verdad? Pagar la energía eléctrica y a los 2 meses llega la empresa eléctrica a cortar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos un banco liquidador en donde todos los participantes tienen garantías. Y eso va dependiendo del consumo de energía eléctrica en el mercado, ¿sí? Usted consume tanto, entonces tiene que poner una garantía de, qué sé yo, $10,000, lo que sea, lo que van a consumir en el mercado, ¿sí? Y eso significa, esa garantía está calculada con base a 2 meses, ¿sí? No solo 1, 2 meses. Entonces ahí es donde ven el nivel del mayorista, ¿verdad? ¿Sí? No cualquier empresa tiene la capacidad de tener en el banco una cantidad X de dinero de garantía, porque el mercado tiene que liquidarse mes a mes, ¿sí? ¿Estamos bien? Regulación. Hablando un poquito de la regulación primaria y secundaria, tenemos esta diapositiva. Cuando la energía generada no coincide con la demanda, la energía sobrante o faltante se almacena o se extrae, respectivamente, de la energía cinética almacenada en la masa rodante de los alternadores. Estos tienden, por tanto, a acelerarse o desacelerarse, provocando un cambio en la velocidad de giro y una alteración de la frecuencia en la onda eléctrica generada. Esto de alguna manera ya lo habíamos explicado un poquito. Cuando la demanda va variable en el tiempo y los generadores tienen que suplir esa carga, ¿sí? Se desaceleran o aceleran dependiendo qué tenga que hacer, si bajar o subir carga para poder mantener la carga constante. Entonces, precisamente, los generadores o las centrales están equipadas con un regulador de velocidad que detecta variaciones en la velocidad de giro de sus alternadores o en la frecuencia de la onda generada, y que automáticamente actúan sobre la correspondiente válvula, ya sea de vapor, de agua o de gas, para modificar adecuadamente la generación de la central. Si es una hidroeléctrica, pues tiene que venir más agua para poder acelerar el generador y producir más energía eléctrica. La regulación primaria en nuestro país es del 3%. ¿Qué significa eso? Les hacía mención de que la potencia nominal de un generador, por ejemplo, es 40 megavatios. Él tiene que tener una regulación primaria de ese 3%, más o menos 3% de esos 40 megavatios, para poder estar ya sea acelerando o desacelerando para poder suplir la demanda. 3%. Por otro lado, tenemos la regulación secundaria, que es un segundo lazo de control denominado
en inglés Automatic Generation Control o en español control automático de generación, que se encarga de restablecer la frecuencia a su valor nominal. ¿Qué significa eso? La regulación primaria ya suplió el cambio en la demanda, pero ahora, como ese generador que se quedó acelerado, debe devolver a su valor nominal. Entonces, para eso utilizamos otros generadores en la regulación secundaria que llegue a suplir esa generación que varió en el tiempo, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, otra vez los generadores se encuentran en su valor nominal. Y así es un sistema dinámico que es la de nunca parar, ¿verdad? Que la demanda va variando. Otro tema bien importante es el despacho económico. Habíamos hablado algo de esto. Sin embargo, aquí lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué es un despacho económico? Es el programa de operación que considera la oferta disponible, energía y potencia, para abastecer la demanda prevista, energía y potencia, en un periodo determinado, minimizando el costo total de operación. ¿Qué debe tomar en cuenta? Características y restricciones operativas de los generadores, restricciones en el transporte, requerimientos operativos de calidad y confiabilidad. Periodos considerados, de acuerdo al horizonte definido, se elabora un programa estacional anual, mensual, semanal y diario, lo que les había mencionado. Entonces, hablando un poquito de todo esto, el AMM, como les había mencionado, necesita planificar. En el país hay más de 100 generadores, ¿sí? Hay térmicos, hay hidroeléctricos. Necesitamos conocer el costo variable de generación de cada uno de ellos, el valor del agua de cada uno de ellos en la planificación anual, ¿sí? Esa planificación anual le tiene que decir cada generador al AMM lo que les estoy mencionando. Por otro lado, la demanda, o sea, los consumidores deben decir, mire, yo voy a consumir tanto. Todos los consumidores, incluyendo distribuidores. Y entonces el AMM, ¿de qué se encarga? Precisamente hay un sistema o un modelo matemático, precisamente para poder ingresar todos los costos variables de generación y el valor del agua, etcétera, etcétera, para poder suplir esa demanda, y se hace una corrida o una corrida del sistema de cómo se va a comportar en el año, ¿sí? Luego nos bajamos a un mes, a una semana y a un día. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Las características y restricciones operativas de los generadores. Dependiendo de los generadores, hay ciertas características que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, una planta de vapor, ¿sí? Una planta de vapor que estamos hablando, por ejemplo, de un ingenio, ¿sí? Un ingenio, por sus características operativas, ellos no pueden estar subiendo y bajando la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica. Entonces, esa es una restricción que tienen ciertas plantas de vapor. Entonces, esas plantas de vapor las tenemos que poner en la base, ¿sí? En la base de la demanda para poder suplir. Y los que estén variando, que podrían ser las hidroeléctricas o los térmicos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Restricciones en el transporte, qué sé yo. En el año hay un plan de mantenimiento a todas las subestaciones y a todas las líneas de transmisión. Entonces también es otro input para la planificación, ¿verdad? En el mes de agosto va a estar fuera esta línea. Pues hay que tomarla en cuenta, que esta línea no va a estar en operación. Entonces toda la energía se tiene que ir por otro lado, ¿no? Todo eso tiene que tomar en cuenta. Y requerimientos operativos de calidad y confiabilidad. Habíamos mencionado el voltaje, mantener un cierto voltaje
o continuo de 120 o 240 voltios en sus casas, eso conlleva a que los generadores están supliendo ese voltaje constante. Pero ¿qué pasa si hay un ramal muy extenso y no hay una fuente de generación cercana? Ese voltaje pues, va a ir cayendo, ¿sí? Entonces el generador más cercano va a tener que estar encendido casi que siempre para que el voltaje de ustedes esté bien. Entonces ese es un requerimiento operativo a tomar en cuenta en ese despacho. Bien, si hacemos un ejemplo de ese despacho económico, yo les hablé anteriormente que un montón de cositas que realmente son complejas. Precisamente por eso se utilizan modelos matemáticos para realizar el despacho económico. Pero si hacemos un ejemplo sencillo, que vamos a utilizar 4 generadores, ¿sí? Cada uno con su potencia disponible. Aquí tenemos 20, 30, 40, 20 megavatios, con la energía disponible de 20, 60, 80, 40 megavatios hora, y su costo unitario 10, 20, 30 y 50. ¿Sí? Veamos qué podemos hacer en este ejemplo. Caso 4.1 dice acá, 70 megavatios, debemos suplir 70 megavatios en la primera hora, 90 megavatios en la segunda hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo apilaríamos nosotros las máquinas? Ya dijimos que tiene que ir un despacho económico. ¿Qué significa eso? Vamos a poner a funcionar el de menos costo hacia el de mayor costo. ¿Sí? Entonces debemos suplir en la primera hora 70 megavatios. Vamos a poner a funcionar esta de 20 megavatios, de 10. Esta de 30, de 20 dólares. Ya llevamos 50. Y los siguientes, los 20 megavatios de esta 40, esta no llegó a los 40, sino solo 20, a 30 dólares el megavatio hora. Con esto suplimos la primera hora de demanda. Y entonces el precio spot en esa hora, 30 dólares. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa en la segunda hora? Dice que ahora tenemos que suplir 90 megavatios. Subió la demanda, ¿verdad? En la segunda hora, aquí haciendo un poquito énfasis de sus conceptos de potencia y energía. Aquí tenemos lo que es potencia, aquí tenemos lo que es energía. Un generador térmico puede decir, mire, yo puedo generar 30 megavatios, pero tengo combustible para operar 60 megavatios hora. ¿Sí? Eso me lo puedo gastar, qué sé yo, en 2 horas, ¿verdad? Pero son 30 megavatios, 3 por 2, 6, ¿sí? Me lo puedo gastar en 2 horas, ese combustible. Y a la tercera hora ya no tengo nada, porque ya se me acabó el combustible. Ahí puedo tener mi generador de 30 megavatios, pero no tengo combustible, entonces no puedo generar. De igual manera, si esta fuera una hidroeléctrica de 20 megavatios, pero tengo agua para 1 hora. La segunda hora ya no está. ¿Sí? Entonces, es precisamente que en la segunda hora, si ustedes ven acá, ya no está esta. ¿Por qué? Porque ya nos gastamos el agua. ¿Sí? Entonces comenzamos con la de 30 megavatios, porque sí teníamos para 1 hora extra. 40 megavatios de 30 dólares el megavatio hora. Y 20 megavatios, que son los 50 dólares. Con eso cubrimos los 90 megavatios. ¿Se entiende eso? Si nosotros vemos el costo total de la producción en esas 2 horas, si hacemos el despacho y los megavatios, aquí tenemos cuántos dólares
se van a producir y llegamos a $4,200 en esas 2 horas. Pero, haciendo otro ejemplito por acá, con las mismas características, poniendo a generar otras plantas. En el ejemplo anterior habíamos puesto a generar esta de 20 megavatios, que solo teníamos agua para 1 hora, que estaba de $10, ¿verdad? Ahora en este ejemplo, que es la misma cantidad de megavatios en las 2 horas, vamos a suplir con otros generadores y vamos a ver cuál es el efecto. Vamos a poner a generar el generador 2 y 3 con 30 y 40 megavatios para llegar a los 70 megavatios. Y en la segunda hora, como no pusimos a generar el de 20, vamos a poner a generar el de 20 megavatios, que era de 10, 30, y lo completamos con el generador 3. Ya no utilizamos en el generador 4 como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿verdad? Y con eso suplimos los 90 megavatios. ¿A qué quiero llegar? Si hacemos el recuento de cuántos dólares nos costó en esas 2 horitas, $3,800, comparado con los $4,200 del ejemplo anterior. Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil llegar a un despacho económico, ¿eh? Entonces, tenemos que verificar tanto la potencia como la energía de cada generador, el costo variable, valor del agua, para poder llegar a un costo de producción económico, lo más económico que se pueda. Y esa es precisamente la actividad de la AMM. ¿Para qué? Para que nuestro sistema sea económico y que nuestras tarifas se encuentren más o menos estables, ¿sí? Estamos con el despacho económico. Si no, pues regresamos cuando sean las preguntas. Otro concepto interesante es la generación forzada, que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en el despacho económico. Una generación forzada es una unidad generadora obligada a operar fuera del despacho económico, por causas de restricciones técnicas, operativas, de calidad o de confiabilidad del parque de generación o de la red de transporte, así como por cláusulas de compra mínima de energía de los contratos existentes. Una máquina resulta con generación forzada porque su costo operativo es superior al precio de oportunidad de la energía en el nodo en que la misma está conectada. La energía producida por esta unidad generadora se denomina generación forzada. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de esto, pero se los vuelvo a repetir. Por ejemplo, qué sé yo, en el área de Puerto Barrios, que es un sistema, bueno, en el área de Petén, que es un sistema bastante lejano, ¿verdad? Para poder suplir toda la carga de Petén, la mayoría de generación está en el centro y sur del país. Y para que esa energía llegue al Petén, con un voltaje adecuado, es necesario mantener ciertas máquinas encendidas. Entonces, sin embargo, esas máquinas puede que sean no económicas para el despacho económico, pero como son necesarias para mantener el voltaje en el Petén, entonces es una generación forzada, ¿sí? Aquí tenemos precisamente del ejemplo que les acabo de mencionar, los motivos de forzamiento para alcanzar criterios de calidad, regulación de voltaje, restricciones de arranque y parada, cumplir estipulaciones con los contratos en el artículo 40, que son los contratos existentes, para prestar servicios de reserva redundante operativa o reserva rápida, por requerimientos de seguridad adicional, ofertas de importación a requerimientos del mercado mayorista, para cubrir requerimientos de exportación. Supervisión y control, que es otra de las actividades que lleva el AMM. La operación en tiempo real
ejecuta el programa de despacho diario. Ya lo que les había mencionado, un día antes se le está entregando el despacho de cómo se va a conformar al día anterior, al día siguiente, a las personas encargadas de la operación en tiempo real, que se llama centro de despacho de carga. Vigilar el equilibrio de la carga de la generación, que habíamos hablado de eso. Supervisar el sistema de transmisión. Es probable que se den fallas en el sistema de transmisión. Vigilar el balance de voltaje potencia reactiva. Restablecimiento del sistema, elaboración de redespachos de generación y coordinar la operación internacional. ¿Qué significa redespachos? El área de planificación ya le dio a la operación en tiempo real cómo se va a comportar el día siguiente. Sin embargo, al día siguiente se dan cosas imprevistos, que un generador dispara, por ejemplo, y entonces hay que hacer un redespacho. En el mismo día se rediseña nuevamente el despacho económico. Como este ya no lo tenemos y estaba metido en el despacho económico, hay que suplir la carga y hay que hacerlo nuevamente, ¿verdad? Y coordinación, la operación internacional, pues ya les había mencionado que estamos interconectados desde México hasta Panamá. Entonces tenemos interconexión con México y con el resto de Centroamérica, con El Salvador y Honduras. Ese centro de control supervisa en tiempo real el estado del sistema, generación de las plantas, flujos de las líneas, niveles de voltaje, frecuencias e interconexiones. ¿Por qué se pueden dar las fallas? Las fallas pueden ser temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que desaparecen rápidamente, no causan daños físicos, son las más frecuentes, ¿sí? Me imagino que en sus casas han experimentado algún momento que se va la energía por unos minutos, ¿verdad? Y al ratito vuelve. ¿Qué significa eso? Que posiblemente un árbol está tocando una de las líneas y con los sistemas de protección dispara el circuito, pero da la casualidad que esa rama ya no va a topar con las líneas, entonces vuelve la energía a sus casas. Temporales. Las permanentes implican algún daño en la infraestructura. Aquí vemos una de las torres caídas que ha sucedido en nuestro país precisamente por altos aires o en la época de la guerrilla, que me imagino que ustedes creo que no habían nacido, que botaban torres, o ladrones que se robaban la infraestructura y de alguna manera se caían las torres. Eso implica algún daño a la infraestructura y son permanentes. Los transformadores también de alguna manera pueden sobrecargarse y alguna protección no actuar y dar algún tipo de incendio dentro de las subestaciones. El origen de las fallas eléctricas, descargas electroatmosféricas, eso también es bastante común cuando entra el invierno, ¿verdad? Con los rayos, de alguna manera actúan las protecciones y se va la energía por segundos. Objetos que alcanzan las líneas o barras provocando cortocircuitos, una rama, falla en estructuras, falla de componentes del sistema y otros. Eso trae como consecuencia las contingencias simples y contingencias múltiples. Las simples, como su nombre lo indica, ¿verdad? Desconexión de un elemento o un sistema de potencia, solo se desconectó cierto sector. Y la múltiple ya conlleva a que se desconecten, qué sé yo, un departamento o varios, etc. Y la desconexión total del sistema eléctrico de potencia cuando en todo el país se va la energía eléctrica. Bien, entrando a un poquito de la estadística y algunos datos interesantes para que se formen la idea de cómo está conformada nuestro parque generador. La generación en el 2018, la capacidad operable de nuestras plantas es de 3.366.21 megavatios. Acá tenemos
cada una de las tecnologías hidroeléctricas, 1300, los generadores distribuidos renovables, GDRs, 35 megavatios, geotérmicas, fotovoltaicas, eólicas, plantas a vapor, vapor con biomasa o búnker y motores reciprocantes, cada uno con sus respectivos megavatios de su capacidad operable en nuestro país. Entonces, si se dan cuenta, tenemos buena cantidad de hidroeléctrica y buena cantidad de carbón combinado con vapor y motores. Con respecto a la demanda, de esos 3.300 megavatios que tenemos instalados en nuestro país, nuestra demanda histórica hasta el momento es de 1.762.50 megavatios. Se dio a las 19:15 el martes 20 de marzo del 2018. Más o menos una actual que se dio en enero de este año, demanda máxima de 1.600, la demanda media 1.400, mínima 880 y energía diaria 30 gigavatios hora. Energía semanal 205.90 gigavatios. De la capacidad operable, enero 2018, si se dan cuenta, acá tenemos cómo se reparten el pastel los generadores. Hidroeléctricas 39%, plantas de vapor 16%, búnker, biomasa 20%, motores 14%, turbinas de gas 4%, y las precisamente renovables de su interés, eólicas, fotovoltaicas y generadores distribuidos renovables, equivalen a 3, 5, 6%. Tenemos un poco de geotérmica en nuestro país, en el área de Sunil y Amatitlán. Con respecto a la inyección de energía en el mercado mayorista, tenemos poco de carbón. Esto se refiere a cierto, creo que era en el 2017, que se me olvidó colocar acá, cómo ha venido cambiando la matriz energética, o dependiendo de la época del año, se genera más con carbón o más con hidroeléctrica. Cuando entra el invierno, pues ponemos a generar todas las hidroeléctricas. En verano, pues las hidroeléctricas están en mantenimiento y están las plantas de vapor funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Las plantas fotovoltaicas, pues en el día tenemos sol, en la noche ya no, pero en la noche hay más viento, entonces los aerogeneradores generan más en la noche, que hay más viento, y ahí se va combinando toda la generación. Con respecto a energía en el mercado mayorista, en el año 2018, el año pasado, tuvimos 13.348 gigavatios hora. Total generación nacional 12.000 y algo. Importamos de México y un poquito de Centroamérica 762 gigavatios para llegar a los 13.000. Nuestro país es netamente exportador. Nosotros, comparado con la importación de México y la exportación hacia Centroamérica y un poco a México, exportamos más de lo que importamos, ¿verdad? O sea, estamos colocados a nivel regional muy bien. O sea, estamos vendiendo a Centroamérica y estamos vendiendo un poquito en ciertas épocas del año a México. Y en la mayoría de la época del año importamos de México para llegar a esos 13.000 gigavatios que se dieron en el 2018. Con respecto a los circuitos de transmisión, tenemos más de 6.000 kilómetros de líneas, 400 en diferentes niveles de voltaje, 400, 230, 138, 69 kilovoltios, y acá sus respectivos kilómetros contabilizados. La línea de Guatemala hacia México es en 400, es la única línea de 400 kilovoltios que tenemos. La mayoría está en 230, 138 y 69. Este es más o menos el sistema troncal
en 230 y 138 en nuestro país. Las bolitas que ven por acá son los generadores. Todo lo que está en azul es 230 kilovoltios, 138 lo que está en rojo y algo que está en verde que no es 69 kV. Geográficamente, nuestras líneas de transmisión están así. Como había mencionado, lo que está en azul es 230 kilovoltios, lo que está en rojo 138 y lo que está en verde 69 kilovoltios. Si se dan cuenta, la mayoría de generación está aquí en Alta Verapaz, que hay mucha hidroeléctrica, y todo lo térmico está aquí en la costa sur, que de alguna manera aquí nos suplen de los combustibles fósiles como el búnker, y tenemos varias plantas de vapor, de carbón, que son plantas de vapor precisamente, que el carbón viene de Colombia. Entonces todo esto a través del mar vienen los barcos con combustible y carbón. Acá tenemos nuevamente más o menos geográficamente las líneas. Y nuestra curva típica de demanda es precisamente de esta forma. Esta es la demanda media, o sea, en la madrugada. Luego comienza a subir 8 de la mañana hasta llegar a un pico de las 11 de la mañana. Luego se mantiene más o menos estable. Y a las 5 o 6 de la tarde, que la mayoría de personas comienzan a encender todas las luces, ¿verdad? No se compara con la carga industrial que tenemos en el país, sino que más bien habemos más personas que la carga industrial. Entonces llegamos a un pico a las 7 de la noche y luego comienza a bajar. ¿Bien?